Yo les sigo invitando a que se suscriban al canal. Los que no están suscritos, suscríbanse, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones, porque vienen temas muy importantes. Por ejemplo, dentro de 8 días voy a darles el tema de qué significa el eclipse del 17 de febrero. Es un eclipse anular. Como va a ser en la madrugada, de hecho aquí no se va a ver, en Tehuacán, Puebla, México, como va a ser en la madrugada, entonces quiero que quede la grabación de una vez, o sea, lo voy a dar en vivo, pero primeramente el Eterno, ¿verdad? En 8 días. Pero quiero que ya quede para que usted sepa qué significa ese eclipse. Viene ese eclipse y de a los 15 días la luna de sangre. Tremendo, ¿verdad? Y miren cómo está el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿de acuerdo? Y dentro de 8 días les voy a dar la parábola dos parábolas les voy a dar en 8 días. ¿Sí? 2 parábolas. La de la semilla de mostaza, que tiene profundidades, y la de la levadura, dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Eso va a ser dentro de 8 días. Bueno, vamos como yo les quiero comentar que descarguen este libro, Estudios de la Torah. Aquí explico qué es el Shabbat, qué son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno. Aquí está el código QR para que ustedes escaneen todo el código QR y descarguen todos los libros que puedan. Todos. Yo diría que todos, hermanos, porque todo es palabra del Eterno. ¿De acuerdo? Compartan el video, compartan el canal, dale link a la campanita y también pues ponle me gusta, ¿verdad? Vamos a poner el calendario de las fiestas, Roy Luis, por favor. Bueno, ahí está la fiesta de Pesaj. ¿Qué se tiene para ese día? Bueno, hay que hacer arrepentimiento de pecados, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, guardar el Shabbat, hacer tevilá, bautismo, inmersión en agua en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todos los varones tienen que estar circuncidados. Sí, no lo digo yo, lo dice el mismo Yahweh, el Eterno. Sí, porque ningún incircunciso va a tomar de Pesaj. Eso dice el Eterno en la Torah. Después el primer Shabbat de Hamatzot al otro día, Bikurín cuando se ofrece la gavilla de cebada, y el segundo Shabbat ahí lo tienen ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, espero que le hayan sacado una fotografía. Hagan sus comentarios, que esté ya cuando esté subido el video, porque yo oro, créanmelo, sí oro por todos los comentarios que ponen. Voy leyendo si está enferma su mamá, un hijito, etcétera. Voy orando por ellos, ¿verdad? Ahorita con la voz así, pues no he orado con la voz, he orado con el pensamiento, pero el Eterno sabe los pensamientos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner nuestras manitas así. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su don Yahshua Mashiach, mudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Seas tú quien ministre, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Toda Gabá Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, y aplaudimos porque es fiesta. Aleluya. Si no me ven muy expresivo, es que tengo que cuidar la voz, no alzarla mucho, no gritar. Bueno, vamos al Salmo 23. Muchos ya nos lo sabemos de memoria, pero por los que no se lo saben, vamos a leerlo. Amén. Yahweh es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la rajem, la compasión me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahweh moraré por largos días. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Esto es recta final 168. Prácticamente pongan atención para que compartan el link ahorita mismo, hermanos, amigos, amigas, porque prácticamente no voy a hablar de noticias. Voy a hablar ahorita de Biblia para que tú veas lo que ya está por pasar probablemente en el año 2027. Bueno, vamos a hablar del río Éufrates, pero sobre todo
cosas bien profundas de Apocalipsis. Aquí le voy a pedir por la voz que me ayude el amado Roy Luis a mostrarle unas diapositivas y que él me haga favor de leerlas. Amén. Shalom, amados Sahim, que el Eterno les bendiga, un gusto de saludarlos. Vamos a ver algunas diapositivas, con el permiso de nuestro amado Naví, acerca del río Éufrates. El río Éufrates es uno de los ríos más importantes en toda la historia porque abarca una gran cantidad de territorio. Vamos a darle lectura a la diapositiva. Dice, el río Éufrates nace en Turquía y sus aguas recorren parte de los territorios de Turquía, Siria e Irak. Tiene una longitud de 2.780 kilómetros, de los cuales 526 kilómetros transcurren por suelo turco. 604 discurren por Siria y 1.159 corresponden al recorrido por Irak. Su desembocadura se realiza en el Golfo Pérsico tras unirse con el río Tigris, que también es otro de los ríos más importantes. Vamos a pasar a la siguiente. La longitud y tamaño histórico del río. El río Éufrates ha venido experimentando una crisis grave porque se han hecho varias presas y además se está secando. Ya no tiene el mismo caudal que tenía antes. Entonces, vamos a ver la longitud total. La longitud total anterior es de cerca de 2.800 kilómetros. Tradicionalmente eso es lo que se consideraba como su longitud. Algunas fuentes varían entre 2.700 o hasta 3.000 kilómetros. Su recorrido, como ya lo decíamos, nace en Turquía, atraviesa Siria y también Irak y se une al río Tigris, donde desembocan juntos en el río Pérsico. En su estado original era un río robusto. Más adelante vamos a ver algunas fotografías. Era cuna de civilizaciones debido a que a la gran cantidad de agua que tenía, pues permitía muchos cultivos y además los asentamientos tenían toda el agua que necesitaban. Tiene gran variabilidad estacional, pero caudal estable a largo plazo antes de las grandes presas. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces sí varía su caudal conforme a la estación del año, puesto que este es un río que nace del deshielo. Entonces, cuando hace más calor, puede experimentar un poquito menos de caudal. Sin embargo, no era tan grande su variación, por lo cual pues no había ningún problema para las sociedades y las culturas que se establecieron cerca de donde pasa. Vamos a pasar a la siguiente. La situación actual. El problema principal no es que el río haya acortado su longitud, es decir, no es que de repente el río se encogió, no, sino que se está secando, estrechando y perdiendo caudal, llegando a niveles históricamente bajos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el río no nada más está perdiendo el flujo de agua, sino que cada vez, como este flujo de agua se va haciendo más pequeño durante más tiempo, su caudal, o más bien el espacio que ocupaba, ¿sí? El lugar por donde transitaba el río, el lecho del río, se está reduciendo también. Luego dice, reducción de caudal. En las últimas décadas, el flujo ha disminuido a casi la mitad de su promedio anual, es decir, un 50% menos de agua. Esto se debe, entre otras cosas, también a la construcción de presas. Ha habido una gran cantidad de presas que se han construido, principalmente en Turquía, y lo que hace es que retienen el agua y van liberando poca cantidad, lo cual va afectando a los demás países como a Siria e Irak. En Irak, por ejemplo, el caudal que entra ha bajado drásticamente. Por ejemplo, en estaciones de medición como el HIT, el volumen actual ha caído significativamente desde los años 70 y 90. Es decir, no es un fenómeno que nada más dependa de las presas, sino que ya ha venido decrementando también el caudal del río. Punto que sigue, dice, desaparición de humedales. Lagos, pantanos y humedales alimentados por el río se están secando por completo. Entonces, es una situación que no es nada más de un solo factor, no solamente depende de las presas o del clima, sino sabemos, y como lo vamos a estudiar con nuestro amado Naví, tiene un contexto más allá.
Aquí vemos una foto, yo busqué la foto más antigua que pudiera yo encontrar y esta es de 1930, en donde podemos ver el ancho. Inclusive estaban construyendo un puente ferroviario sobre el río Éufrates. Miren cuán ancho era, o sea, tenía una extensión, el lecho del río, bastante amplia. Esta foto es de 1930. Vamos a pasar a verla ahora, en julio de 2025, del año pasado. Podemos ver el caudal, cómo ya ha decrementado. Las partes verdes que ven ustedes en su pantalla, pues es donde ya hay vegetación. O sea, tanto ha bajado el caudal del río que en el lecho ya también están empezando a crecer vegetación. Esta es de julio de 2025. Vamos a ver una más y aquí, por ejemplo, podemos ver cómo aquí sí ya hay una reducción del lecho del río. Ya vemos ahí solamente un caudal más bajo y un lecho de unas decenas de metros comparado con la foto que vimos al inicio, que eran un buen centenar o 2 centenares de metros. ¿Sí? Vamos a la que sigue y es la última. Esta es una foto también del 15 de febrero de 2024, en donde vemos cómo la vegetación sí ya ha crecido. En el fondo de la imagen, donde está la balsa hacia atrás, vemos todo eso era el lecho del río y veamos cuánto se ha reducido. Entonces, amados Sahim, pues esta es la información, ustedes ya vieron. Hacemos la anotación aquí que todas las imágenes son propiedad de sus autores y nuestra única utilidad que les estamos presentando es para fines informativos. No tenemos fines de lucro de ningún tipo, respetamos todos los derechos de autor. Sin más por mi parte, les agradezco su atención, que Yahweh les bendiga y los dejo con nuestro amado Navi. Bueno, con esta explicación que nos dio nuestro amado Roy Luis, vamos a continuar o a empezar realmente el tema. Miren, abran su Biblia en Apocalipsis 9. Apocalipsis 9, y vamos a leer del verso 13 al 15. Es el segundo ay. Ay es de lamentación. Ay, ¿sí? Si ustedes ven el verso 12, es Apocalipsis 9, verso 12. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Dice el verso 13, mucha atención, el sexto ángel tocó la trompeta, el shofar, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Yahweh, eso está en el cielo, diciendo al sexto ángel que tenía el shofar, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número, bueno, voy a leer hasta ahí, nada más. ¿Sí? Ahorita voy a explicar lo demás. Bueno, entonces, 4 ángeles atados, ¿sí? Junto al río, gran río Éufrates, que ahorita ya, pues es una cosita de nada, ¿verdad? El Éufrates, hermanos, marca la frontera entre el pueblo elegido de Yahweh, Israel, y sus enemigos del oriente. Era una especie de división, pero una especie de división, aparte de ser frontera. Ahora, todo esto nos habla lo que dice aquí en la Biblia de precisión divina. Hora, día, mes y año. O sea, subrayando la soberanía de Yahweh sobre el tiempo y el juicio. Todo está en sus benditas manos. ¿Cuál propósito hay de desatar estas 4 potestades demoníacas? Ejecutar el juicio que resulta en la muerte de la tercera parte de la humanidad. Aquí no nada más en el Medio Oriente, es de la humanidad. Vemos en el verso 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Eso dice Juan. Ahora, estos no son mensajeros de paz, sino jinetes, digamos, que son agentes de juicio divino, que han sido retenidos todo el tiempo
por la voluntad de Yahweh hasta el momento preciso del juicio. Fíjense, el Eterno es soberano y esos 4 ángeles ya van a ser desatados. Ahora, el número 4 simboliza la totalidad de los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. O sea, van a llegar a todos lados. Sí, no nada más para Israel, es para el mundo. Hay que aclarar eso. Ahora, el juicio tiene un alcance global, afectando a toda la tierra habitada, a todo el globo terráqueo, pues. El Éufrates representaba, como ya lo había yo dicho, el límite por donde venían las naciones invasoras, asirias y babilónicas, hacia Israel. Entonces, aquí lo que me llama la atención al ver toda esta escritura es que nada en el juicio de Yahweh es accidental. Hay un cronograma, ¿se acuerdan de los cronómetros? Sí. Hay un cronograma divino, exacto, bien programado, soberano de Yahweh. No es un juicio de Yahweh accidental, no. Es bien programado para el juicio de las naciones. Es decir, no confundir como cuando Yahshua viene. Ahorita voy a explicar algunas cosas de diferencia, ¿verdad? Bueno, ahora, hay varios puntos de vista sobre esta lectura. Es una caballería que trasciende. En la época de Juan, él vio caballos. Sí, ahora las guerras ya no son con caballos. Entonces, trasciende lo natural. O sea, esta es un ente sugiriendo una naturaleza demoníaca o una guerra tecnológica espiritual sin precedentes. Ahorita voy a aclarar varias cosas. En el tiempo del apóstol Juan, cuando recibe la revelación por medio del ángel que le dio Yahshua Mashiach, un ejército de ese tamaño sería humanamente imposible. Humanamente imposible. Lo que enfatiza es que se trata de una fuerza sobrenatural y una movilización masiva de estos agentes del mal. Ahora, pongan mucha atención. Si no les diera tiempo de ir anotando, en este Shabbat revisen el video que ya se va a subir, primeramente el Eterno. ¿Verdad? Y esto es una guerra de los últimos tiempos. Ahorita vamos a ver, en breve yo se los digo. Miren, vamos a leer lo que dice después, en el verso 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Por favor, subrayen eso, porque de eso tiene un contexto netamente escatológico. O sea, profético de los últimos tiempos. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por favor, subrayen. Fuego, humo. En primer lugar, subrayen ahí arribita del 17, fuego, zafiro y de azufre. Y luego, fuego, humo y azufre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ¿esto qué significa? Ira divina, ira de Yahweh. Pongan un papelito ahí y quiero llevarlos al profeta Isaías. Vamos para el profeta Isaías, hermanos. El profeta Isaías. Aquí el profeta Isaías está hablando de los que se suponía eran los servidores de Yahweh, como eran los Kohanim, mal llamados sacerdotes y demás. ¿Sí? Entonces busquen Isaías 9:15. Ya lo tienen, Isaías 9:15. Voy a esperar tantito mientras subrayo. Bueno, el anciano y venerable de rostro es la cabeza. El profeta que enseña mentira es la cola. ¿Por qué está diciendo esto aquí el Eterno a través del profeta Isaías?
Bueno, porque eso significaban los Kuanín que había en aquel entonces. No estaban sirviendo, sí, al Eterno de todo corazón. No estaban sirviendo. Por un lado, tenían la cabeza, pero hacían daño. Tal vez con su lengua, sus pensamientos, etc. Y el profeta que enseña mentira es la cola. Cabeza, cola. Cabeza, cola. ¿Sí? Bueno, ahora vamos otra vez a Apocalipsis. Muy bien. Entonces, dice aquí, en la visión del 17, las corazas son de fuego. ¿Qué significa? Rojo. Anótalo. Porque el fuego en un momento dado se ve amarillo, pero llega un momento que se ve rojo. Zafiro. El zafiro es azul y significa humo. Tú ves el humo, cuando hay un incendio, el humo en un momento dado se llega a ver azul. ¿Sí? Anótenlo porque es importante. Y el azufre es amarillo. Y recordamos el juicio de Sodoma y Gomorra, que cayó azufre. Entonces el juicio va a ser peor todavía, ¿verdad? Ahora, mucha atención. Estos colores coinciden con las plagas que salen de la boca de los caballos. ¿Dónde va a suceder todo esto? Como ya lo vimos en las diapositivas, en el lugar de Babel, es decir, donde empezó la confusión, y algún día voy a hablar de la Torre de Babel, porque hay mucho que aprender, ¿sí? Donde fue, por así decirlo, la cuna de la rebelión. Aquellos personajes mandados por Nimrod, un demonio, Yahshua Mesías le reprenda, quisieron hacer una torre para llegar al cielo. Pero se ha hecho la comparación de cuánto más o menos podía, yo les doy este dato, de medir la Torre de Babel, y medía 11 pisos de un edificio actual. Cualquier torre, como la torre latinoamericana del Distrito Federal, pues mide más que eso. O sea, la gente está loca, ¿no? Pensaban que iban a llegar al cielo, y la intención era quitar a Yahweh del trono y que se sentaran en Roth. Se necesita estar loco, no cabe duda. Bueno, ahora mucha atención. Dice aquí caballos y jinetes. Sí es literal que el caballo, como en el caso de Apocalipsis 19, cuando venga nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, va a venir en un caballo. Eso sí, pero voy a hablar ahorita aquí de caballos y jinetes. Tienen cabezas como de leones. ¿Qué significa eso? Simbolizando la ferocidad y el poder devorador. Vayan anotando. Y si no les da tiempo, revísenlo. ¿No dice acaso Pedro que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? Bueno, de sus bocas salen fuego, ya vimos, humo y azufre. Las plagas que están o que matan, estas 3 plagas matan a la tercera parte de la humanidad, no de Israel, de la humanidad, incluyendo Israel, pero se refiere a toda la humanidad. Ahora, vamos a ver el 18. Por esas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre. Fíjate muy bien cómo vuelve a resaltar el apóstol: fuego, sí, humo y azufre que salían de su boca. Pero fíjense cómo dice el 19, por lo que leímos en Isaías 9:15. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y vimos que se refiere aquí, en el aspecto de Isaías, en el profeta Isaías, a la mentira. Entonces son las mismas
doctrinas demoníacas de quitar la Torá y poner mandamientos de hombres, lo que va a testificar para el juicio de la humanidad. ¿No quisieron mi Torá? Les doy entonces mentira. Y eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses. Como ellos no tuvieron tomar en cuenta Elohim, Elohim los entrega un poder engañoso para que se pierdan. Y es lo que está sucediendo. Bueno, ahora. Muy bien. Bueno. Sus colas, dice, son como serpientes. Y tienen cabezas con las cuales también causan daño. O sea, causan daño por los dos lados, hermanos. Es decir, esto sugiere que el ataque es total, tanto de frente como por la retaguardia. No va a haber salvación, para nada, para la tercera parte de la humanidad, cuando Yahweh suelte ese juicio. Y por lo que vamos viendo, que el río Éufrates está secando, falta muy poquito tiempo. Ahora, el capítulo 9 termina con una nota muy triste, que no se arrepintieron. La gente no se arrepiente. Vean el verso 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que queden vivos, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y eso te remite al Salmo 115. 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, abortos, matar a la gente, lo que pienses, ¿verdad? Ni de sus hechicerías, la hechicería sigue existiendo por los espíritus de Jezabel, ni de su fornicación. La fornicación está todo lo que da, hermanos. Ni de sus hurtos. Vamos a suponer que no es un ladrón de bancos como en la época de los cowboys, ¿no? Vamos a suponer. No, pero las turanerías. Cuidado, cuidado. Yahweh está avisando, y lo digo humildemente a través de mí, santidad total. Hasta el último centavo que sea honrado el que llevemos a casa. Porque si no, se mete maldición al hogar. Ahora, mucha atención. Existe una conexión directa de la sexta trompeta, que es esta, que leímos en el verso 13, con la sexta copa de la ira. Sexta trompeta, sexta copa. Ahora recordemos lo que ya les ministré. Las trompetas son advertencias que llaman al arrepentimiento. ¿De acuerdo? Es decir, afectan a una tercera parte de la humanidad. Mientras que las copas son juicios finales y totales. Ahí el Eterno no va a dar oportunidad a que alguien se arrepienta. En la sexta trompeta, el río Éufrates es el lugar de contención donde los ángeles están atados. Son potestades demoníacas, hermanos. Si un demonio de los más pequeños causa problemas, estas son potestades. Ahora, en la sexta trompeta, el río, que está ahorita aparentemente tranquilo, veíamos hace 8 días, yo platicaba con la congregación local, que ya se empezaron a oír ruidos raros. Y muchos dicen, bueno, no, son las cavernas de allá, no hay fantasmas, no hay nada, no. No. Ya empezaron a rugir estas potestades. Ojo con eso, porque hay muchos ruidos raros que no se oían hace 10 años. Y ahorita estamos en vivo. Hoy es viernes 30 de enero del año 2026, 6:30 de la tarde, ya un poquito más, y ya se están escuchando más esos rugidos. Bueno, en la sexta trompeta,
El río es el lugar de sello de contención. En la sexta copa, el río es eliminado como obstáculo. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Es lo que ha estado pasando. Ahorita con estas diapositivas que vimos del Rey Luis, el río se está secando ya. Prácticamente hay vegetación ya. Ojo, mucho ojo. En enero, Isis del 2025, Isis se hizo de la presa del Éufrates, cuando menos de una. El Eterno ya está permitiendo que todo suceda. Pero aparte, la cuestión es no tanto si cierran las presas o no. Es soberano Yahweh y está permitiendo que se seque el río. Ahora, esto sugiere, hermanos, que lo que comenzó con un juicio de plagas en las trompetas llegue a su clímax, a lo más alto, con una invasión militar y espiritual total en la sexta copa. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Entonces, lo que comenzó con un juicio de plagas en la trompeta llega a su clímax en la sexta copa, con una invasión militar. Sí, es militar, son humanos, pero también espiritual total en la copa, porque ahorita lo vamos a leer. Ahora, mucha atención. Mientras que la trompeta describe la fuerza destructiva de 200 millones de jinetes, la copa explica la logística. El camino se abre para los reyes del oriente. Entonces es como si fuera primero la teoría, por así decirlo. Mientras que la trompeta describe la fuerza destructiva de 200 millones de jinetes, la copa explica, la sexta, la logística, el camino que abre Yahweh para los reyes del oriente. Ahora, mucha atención. Históricamente, el Éufrates es lo que separaba a Israel de las potencias enemigas, invasoras. Al secarse, la protección física desaparece. Siempre, así como los altos del Golán, que es muy importante. Aquí el río Éufrates se ha considerado siempre una contención, porque desde el Golán se pueden ver si ahí vienen invasores y demás. Y el río Éufrates igual. Ahora, póngale un papelito ahí y vamos a Apocalipsis 16. Entonces ahora ya sabes, si no, a lo mejor ya lo sabías, la sexta trompeta va de acuerdo con la sexta copa. Entonces Apocalipsis 16, verso 12. Vean cómo dice, el sexto ángel, o sea, la copa, la sexta, derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado para el camino de los reyes del oriente. Ahora aquí viene algo más grave, ¿no? 13. Y vi salir de la boca del dragón, Satanás, Yahshua se le reprenda, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, no nada más en Israel, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Elohim Todopoderoso. ¿Cuál batalla? Bueno, en el 15 dice, aquí yo vengo como ladrón, bien, muy dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y ya después viene la séptima copa. Bueno, entonces, la visión del apóstol Juan, profeta, ¿verdad? La visión de la sexta trompeta solo se cumple en la sexta copa. El dragón, la bestia y el falso profeta, Yahshua se les reprenda, digamos, convencen
a los gobernantes de la tierra a pelear contra Yahshua. Hay que entender eso, hermanos. No es pelear contra Israel, que lo es. No. Pero lo primero que quiero que se les grabe en sus cabecitas, amados, amadas, amigos, amigas, es el pelear contra Yahshua. Por lo tanto, es una rebelión. Satanás se rebeló. Quiso poner su trono a los lados del norte. Coré se rebeló contra Yahweh y contra Moisés. Bueno, ¿cuál es el llamado que nos hace el Eterno aquí? Que guardemos nuestras ropas. Que nosotros ya no estaremos aquí, vendremos con Yahshua. El llamado es la vigilancia. Porque un solo verso puede estar hablando de gran parte de la Biblia. Voy a explicar. Por lo tanto, tras la sexta trompeta, la humanidad, ya vimos, no se arrepintió. Ahora, veamos esto. Podemos ver la sexta trompeta como el desatamiento de las fuerzas espirituales de maldad, el desatamiento de los 4 ángeles, que son potestades. Y la sexta copa como la manifestación física y final de esa guerra, que es la guerra de Armagedón. Y recuerden, es pelear contra Yahshua. Una bola de hormigas ahí queriendo acabar con el Todopoderoso. Pero así es el diablo. Y los que le creen. Y los que no guardan Torah. Y los que no guardan Shabbat. Y los que no guardan las fiestas. Y los que no comen kosher. Etc. Los que guardan el domingo en lugar del Shabbat. Hablo claro. Con toda la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Bueno. Esta manifestación física, como que es la manifestación de la guerra de Armagedón, pues es importante porque la hemos estudiado desde hace mucho tiempo, pero ahorita le vamos a entender mejor. Ahora, mucha atención. En ambos casos, el Éufrates actúa como el centro del conflicto final entre el bien y el mal. No se va a desatar, hermanos, pongan atención, no se va a desatar no es el epicentro, el centro del conflicto, Armagedón, que está al norte de Israel. No. El centro del conflicto final entre el bien y el mal se desata en lo que acabamos de ver en las diapositivas, en el río Éufrates. Tomen nota. Ahora, escuchen muy bien. La séptima trompeta, la séptima, no la sexta, la séptima, es el punto culminante del plan de Yahweh. Es el punto culminante del plan de Yahweh. Marca esa séptima trompeta un cambio de era. Por eso vengo ministrándoles así lo más que puedo yo en orden. ¿Sí? El fin del dominio humano y el inicio del reino de Yahshua. Entonces, a ver, vamos a ver Apocalipsis. Estábamos en Apocalipsis 16, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí Apocalipsis 16 y el verso 17. ¿Ya lo tienen? El séptimo ángel derramó su copa. Perdón, esto ya es la copa. Y salió una gran voz del templo diciendo del trono, diciendo, hecho está. Bueno, ahora, quiero comentarles algo. Vamos a Apocalipsis 11, antes de que se me olvide. Miren, Apocalipsis 11, verso 15 al 19. 15 al 19. Cuando el séptimo ángel toque el shofar, entonces va a suceder esto, porque aquí estamos, digamos, es que no es un libro cronológico al 100% Apocalipsis. Entonces se va a desarrollar lo que dice aquí, vean, dice el 15, ¿verdad? Es Apocalipsis 11, verso 15.
El séptimo ángel tocó el shofar, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, Yahshua, y él reinará por los siglos de los siglos. A ver, vamos a entender que aquí todavía no se derraman las copas, hermanos. Por eso siempre he dicho, basado en la Biblia, con muchas citas que ya tienen ustedes, que hay un natsal primero, hay un arrebatamiento, pero lo correcto es natsal. Bueno, entonces, a ver, toca el shofar, el séptimo ángel, y no hay, digamos, un juicio directo, aunque están incluidas las 7 copas. Pero bien, fíjense muy bien, el séptimo ángel tocó el shofar, y no dice, y hubo granizo con fuego. No. Dice, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Adón y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Yahweh en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Elohim, a Yahweh, Yahshua. 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y aquí ponle en el 18 arriba, ponle Natsal. Ahora, muchos han confundido que hasta que se desarrolle la séptima trompeta nos vamos. Pero es que eso ya sucedió, por si no nos estuviéramos ya en el cielo. 18. Y se airaron las naciones, y tu ira, las copas, que van a venir, ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Con las copas de la ira. Voy a seguir leyendo. 19. El templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca de su pacto. Mucha atención a esto, hermano. Nadie se duerma. Deja de dormirte. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Cuál templo? En el cielo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí sí ya hay todo esto. Ahora, mucha atención. Cuando el séptimo ángel toca el shofar, trompeta hebrea, no hay una plaga inmediata, como ven aquí, sino que hubo voces de júbilo, sino grandes voces en el cielo que anunciaban el evento más esperado de la historia, que Yahshua va a venir a reinar. ¿Sí? Ustedes pueden ver otra vez el verso 15. ¿De acuerdo? Lo vamos a volver a leer. El séptimo ángel tocó el shofar. Hubo grandes voces en el cielo. No hay una plaga inmediata. No. Que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Quiere decir que ya viene el Eterno. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa el verso 15? Pónganlo en sus apuntes. Pónganlo en sus apuntes, preciosos, por favor, preciosos en el Eterno Yahshua. Esta es la respuesta a la oración del Padre nuestro. Porque decimos: venga a nosotros tu reino. Sí, hace ratito como que los confundí, mencioné copa, pero no. Un lapsus lo tiene cualquiera, por favor. ¿Verdad? Entonces, esta es la respuesta a la oración que hacemos todos los días. Pero la tienes que hacer ahora comprendiendo lo que estás pidiendo. Y si estás pidiendo que venga su reino es porque ya tienes que estar metido bien en el reino. Ya está la parábola del sembrador, el trigo, la cizaña, y no me acuerdo qué otra parábola les di, pero ya. Y vamos a seguir viendo más. Bueno, anota 15, verso 15. Esta es la respuesta al Avinu, al Padre nuestro.
De inmediato viene el galardón a los santos, a los profetas, a los que temen su nombre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso no es aquí en la tierra, es en el cielo. Hay un espacio de tiempo. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. ¿De acuerdo? Y después, la destrucción a los que estaban destruyendo la tierra. Como ahora, con tantas cosas que hay. Entonces, quiero que entiendan todos de la Keilah local y mundial que todos tenemos un compromiso. Si tú no tienes una Keilah donde reunirte, o cuando menos, pues nosotros ya no tenemos un edificio, pero nos reunimos de vez en cuando. Entonces, tú tienes que tener, y aunque no nos reunamos, todos tenemos un ministerio. Yo, aunque ronco, quise venir a cumplir con mi ministerio, que es ministrar. El rey Luis está transmitiendo, el Isaías transmitiendo en el sonido. O sea, hacemos un esfuerzo. Los que hacen el pan, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Todos tenemos un ministerio, tenemos que cumplirlo. Si no, serías un inútil. Y ni pienses que vas a estar en el reino. Si no serviste en una parte del reino que es la Keilah, y voy a estar hablando más de la Keilah, que vas a subir al cielo con Yahshua. Que quede claro esto. Muchos dicen, no puedo ir, tengo mucho trabajo. Yo también tengo mucho trabajo, pero para eso es Shabbat. Bueno, y bueno, yo tengo que hacer mis temas fuera de mi trabajo secular. Tengo que poner un esfuerzo, un extra. Todos debemos estar enamorados de Yahshua. Ahora, fíjense muy bien algo que les voy a ministrar. Nadie se distraiga. Apocalipsis 11, verso 19. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Y el templo de Yahweh fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto, no la que hizo Moisés, eso fue una copia y no barata. La ordenó Yahweh. Ahorita vamos a esa cita. Se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Entonces, el arca, ¿qué representa? ¿Qué representa? Si yo te preguntara, ¿qué representa el arca? Eso lo vimos en las parashot. Representa la presencia de Yahweh. Y en este caso, Juan, el apóstol, el profeta, vio la visión, valga la redundancia, porque representa el arca la presencia de Yahweh y su fidelidad a de sus promesas hechas. Y entonces, esto que tú ves aquí, es realmente como cuando se presentó en el monte Sinaí, de Éxodo 19. Vamos para allá por amor a los nuevecitos. Me da mucho gusto. Ahorita hay muchas almas conectadas de muchos países de Europa y del Medio Oriente. Bendito es Yahshua Mashiach. Vamos para allá a ver Éxodo 19. Él viene ya. Ya vimos que llegaron al monte, ¿verdad? Bueno, vean Éxodo 19, verso 18. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego. ¿Te suena eso? Lo acabamos de leer. El Eterno va a permitir que todos esos demonios y militares utilicen fuego. El humo, ahí está, subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera, pues era un terremoto. El sonido del shofar iba en aumento, aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Es lo mismo. Vamos a Apocalipsis otra vez. Entonces, la escatología es algo que me ha llamado mucho desde muy jovencito, los últimos tiempos, porque encuentra uno muchas cosas y eso nos da consuelo.
Bueno, entonces el arca representa la presencia de Yahweh y su fidelidad. Él no es como nosotros. Él ha hecho promesas a los hijos de Israel y a aquel que se injerte a Israel, Romanos 11, y cumpla sus mandamientos, no los de hombres. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto precede a la manifestación de Yahweh. Relámpagos, voces, truenos, terremoto, grande granizo, etc. Ahora, la sexta trompeta, si ustedes ven aquí en Apocalipsis 11, verso 14, el segundo ay pasó. He aquí que el tercer ay viene pronto. Miren, hermanos, ahorita hay amenazas de que si Estados Unidos ataca a Irán y Irán ataca a Israel, que China, que Rusia, y como que va lento, ¿no? Hermanos, pónganme atención y estoy hablando muy en serio. Cuando el Eterno dé la orden, todo sucederá pronto. Eso está en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis. Eso lo expliqué en los 2 cursos de Apocalipsis, ¿verdad? Para que les den ganas de ir a estudiar esos temas. Muy bien. Apocalipsis capítulo 1, verso 1. La revelación de Yahshua HaMashiach que Yahweh le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Una vez que se desata una cosa, hermanos, se desata rápido todo. A muchos ya se les olvidó, pero ya pasamos una pandemia. A muchos ya se les olvidó del 2020 para acá. Esto va rapidísimo, hermanos. Perdón por el tronador de dedos, pero no tengo otra forma de expresarme. Entonces, a ver, la séptima trompeta anuncia el reino de Yahweh en la tierra. Es Yahshua. En el tercer ay, porque contiene dentro de sí las 7 copas de la ira. O sea, la séptima trompeta no es una plaga directa e inmediata, decía yo, sino que hay voces, hay júbilo. Yahshua va a reinar, reina ya. Y entonces, la séptima trompeta, es decir, en la séptima trompeta abre los 7 juicios finales que terminarán de limpiar la tierra perdida y pecadora, para que el reino de Yahshua Mashiach pueda establecerse plenamente. Anoten todo eso y si no les dio tiempo mañana, ¿verdad? Bueno, es decir que en el tercer ay contiene las 7 copas de la ira. Ahora, quiero hablarles algo del arca. Miren, Juan vio el arca, ¿verdad que lo vimos? Sí. Y vio el arca en medio del caos. Él vio el arca en medio del caos. Por lo tanto, significa que el símbolo de su pacto, por eso se llama arca de la alianza, pactos, alianza, pacto, entre Yahweh y su pueblo, Él no se ha olvidado de sus promesas. Israel es indestructible y Él protegerá a los santos. Antes de irse al Natsal, ¿verdad? Por el Natsal. Voy a volver a repetir esto. No tuvo un momento Juan, el apóstol Yohanan, de decir, ya estoy tranquilo. Otra visión, veo el arca. No, él la vio dentro del caos. En medio del caos, y simboliza la presencia de Yahweh, ya lo dije, pero simboliza, ¿qué simboliza el arca? Aparte, el símbolo de su pacto, el símbolo de su alianza,
el símbolo del pacto que Yahweh ha hecho con su pueblo. Él no se ha olvidado de su pacto. ¿Cuál pacto? El Shabbat, La gente toma a la ligera cuando dice en la Biblia en Génesis, y entonces el séptimo día reposó y lo apartó para él. Lo santificó, dice en Génesis. Y el que viola el Shabbat no es digno del reino. O es el que no guarda Shabbat. Al ver el arca, digamos, ¿cómo podía explicarlo? Al ver el arca es la limpieza legal y santa de la maldad de la tierra. Eso es el ver el arca. Los que pasen vivos al milenio estarán protegidos. Eso ya lo hemos visto. Hay un grupo, nos vamos en el Natsal, por su inmensa compasión, no por nuestros méritos. Hay otro grupo que todavía no sabe que guardar Shabbat y eso, pero vivirán. ¿Cómo se van a enterar? Con los millones y millones y millones de libros en varios idiomas que están esparcidos en todo el mundo, tal vez arriba del refrigerador, en una cómoda o hasta en el piso. Tremendo. Pero en aquel entonces toda esa gente tomará eso y dirá, ¿qué hice? Porque el Ruach HaKodesh va a actuar, y fuerte. El Ruach HaKodesh no es el que detiene a la Keilah en la tierra. Ya vimos que el que es quitado es Miguel, el Malaj. Daniel 12, verso 1. Págame el micrófono, por favor. Préndelo, toda va. Entonces, vamos a Hebreos para que ustedes vean. En Hebreos, claro que esto está en Éxodo, ¿verdad? Pero en Hebreos quiero mostrarles el capítulo 8 y el verso 5. Ya tienen Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el Mishkan, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué le mostró? Y ya está en todas las parashot. En las parashot se le mostró cómo hacer la menorá, cómo hacer el altar del incienso, los panes para la proposición. Todo se le mostró. Entonces por eso Juan vio el arca. El arca que hizo Moisés era, por así decirlo, una copia, ya dije, no barata, era una copia del arca celestial. Y Juan, el apóstol, vio la original, en medio del caos, que no se les olvide, hermanos. Hermanas, por lo tanto, esto indica que la promesa de Yahweh, quien es Yahshua HaMashiach, se va a manifestar plenamente en la tierra. ¿Cómo es eso? Miren, el mundo ha rechazado la ley, la Torah de Yahweh, quien es Yahshua. Ha rechazado su bendita Torah porque Yahshua es la palabra de Yahweh, encarnado. Por lo tanto, su aparición, pongan atención, su aparición en el juicio final, cuando vayan a ser lanzadas las 7 copas, su aparición en el juicio final sirve como un recordatorio de la norma por la cual el mundo está siendo juzgado. El Eterno es precioso. Él le va a mostrar no solamente, le mostró a Juan, pero va a mostrar a todos los que estén en la tierra el arca.
mira, aquí están mis mandamientos, mis 10 mandamientos. El cuarto no es santificarás las fiestas del catecismo católico romano, es el Shabbat. Entonces, el hecho de que aparezca el arca bendita del cielo durante el caos va a servir como un recordatorio de la norma que debería de seguir toda la gente y que no lo hizo. Y por lo cual el mundo está siendo juzgado fuertemente. Por así decirlo, hermanos, el arca aparece como testigo de la justicia del castigo, porque Él es justo. Ahora, lo que sucede inmediatamente, aquí estábamos en Apocalipsis 11, aunque muchas veces no es cronológico, lo que sucede inmediatamente es después de ver el arca. Juan vio a una mujer, eso ya lo he ministrado, que significa Israel, es la constelación Betula, Virgo. ¿Sí? Y vio un dragón escarlata, eso ya está explicado en Apocalipsis. El arca representa el reino de Yahshua, ya lo vimos. El dragón representa el intento de Satanás, Yahshua Mashiach le reprenda, para destruir ese reino. Por eso he explicado que la batalla de Armagedón no es tanto, una parte es para destruir, tratar de destruir a Israel, pero no es tanto eso. Yo diría que eso es un 5%, hermanos. El 95% de la batalla de Armagedón es para pelear contra Yahshua y evitar que pueda aterrizar y poner su reino. Imagínense. Ya vamos entendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, siempre ha intentado contigo y contigo y contigo que no te quieres arrepentir bien de tus pecados, que no si quieres salir de Babilonia, de Egipto, de Roma, ¿verdad? Está intentando que no te le vayas de las garras para que el que siga reinando en tu corazón sea Satanás y no Yahshua. No veas las cosas como, sí, esto sucedió y sucede y va a suceder. No. Hay que aplicárselo a uno. Ahora, por lo tanto, el plan de Yahweh es invencible. Ahora, hago una aclaración. Vamos a Apocalipsis 9. En Apocalipsis 9, verso 1, es que salen demonios del pozo del abismo. Hago la aclaración, no va a salir ningún ser humano del abismo, porque en el abismo no hay humanos, hay demonios. Estaba el seno de Abraham, el abismo y el infierno. El seno de Abraham ya no existe, porque él se llevó cautiva la cautividad. ¿Sí? Está en Efesios. Bueno. Entonces todos los salvos del antiguo pacto, sí, van a volver a tomar sus cuerpos. Bueno, pero no quiero entrar en detalles. En el abismo hay puros demonios. Y en el infierno están los no salvos, pero hay demonios. Entonces, Apocalipsis 1 son puros demonios los que van a atormentar a los hombres por 5 meses y no podrán morir. Gritarán, mátenme, mátenme. Se arrojará de un 5.º piso. No morirá. Seguirán siendo atormentados por demonios. Tremendo, ¿verdad? Entonces estos son demonios. En Apocalipsis, ahí mismo en el 9, verso 14, son humanos. Yo decía que es una especie sobrenatural, o sea, los demonios hacen que el humano pelee. O sea, el demonio hace que los humanos peleen hasta en lo más mínimo. Peleas por las herencias, peleas por esto, por una mujer, por un hombre, peleas por esto, todo. Porque le hacen caso al diablo. Bueno, en este caso es sobrenatural porque son los demonios los que alistan a los 200 millones. Ahora, un humano
decía yo, no va a salir del abismo. ¿Verdad? No puede ser. Las entidades demoníacas no necesitan que se seque el Éufrates, pero sí que se seque para que hagan pasar a los humanos. ¿Quién es ese ejército tan terrible? Los chinos podían ser, pero yo lo descarto, aunque pueden ser alguna parte. En la época de Juan, ya lo dije, sería imposible reunir un ejército de 200 millones. Son los islámicos. ¿Te queda claro? Perfecto. Y no puedo hablar más porque luego ya hay situaciones que después platicaremos. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Toda Gabaya Shomasha por tu luz para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a dar gracias por la palabra, hermanos. Y eso no falta mucho. Una vez que se empiecen a desatar las cosas así, rápido, no. ¿Quién lo para? Nadie. Padre eterno, levante sus manitas con reverencia, con adoración. Padre eterno, Yahweh, toda va por tu palabra es como jabón de lavadores y espada de dos filos. Guardaremos la santidad. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, amén, amén. Aleluya, bendito es el abacados. Vamos a pedirle al eterno Yahshua que bendiga